Bien, le damos la bienvenida entonces a otro capítulo de Pensar el Campo en el Río de la Plata, ¿sí? Con Ernesto Agassi para De Fogón en Fogón, en este caso para nuestros amigos que nos siguen por el canal de YouTube, por supuesto también para nuestros oyentes de Radiográfica FM 89.3 en Barracas, Buenos Aires, para los amigos de la ru.caster.fm en Buenos Aires y para quienes nos siguen en Uruguay por la radio cooperativa.uy. Sí, le damos la bienvenida a Ernesto Agassi y hoy nos vamos a meter con el tema de la estructura agraria y particularmente, porque hablamos en el capítulo anterior de la estructura agraria, pero el rol del Estado. Perfecto, perfecto. Muy bien. Y así la vamos desgranando, como un Ahí. choclo. El Este, desafío. el desafío. Primero, nosotros hablamos de la agricultura más estabilizada, mejor organizada, donde hay una democracia rural más grande, donde es estable y es segura y tiene una protección de la sociedad, es en Europa. En cada país de Europa tiene sus características propias. No es lo mismo Bélgica que Polonia y no es lo mismo que España o que el Reino Unido, pero quizá el caso de España o el caso de Italia son casos paradigmáticos, lo conocemos más. Tenemos muchos agricultores nosotros que son de origen español y de origen italiano, y estamos más vinculados hasta por nuestros apellidos. Y ahí jugó un rol importante el Estado para la estabilización de la estructura agraria, que fueron las leyes de reforma agraria, que siempre se dieron, fueron de una naturaleza o de otra. Las reformas agrarias fueron todas diferentes, pero siempre se dieron por una presión muy grande de los agricultores que necesitaban estabilizarse y necesitaban acceder a fuentes de trabajo y a producción en el país. Ahora, lo raro es que hay un consenso general de que se necesita arreglar esto, pero lo que sucede en realidad en nuestros países es que los grandes propietarios son los que manejan más recursos, son los dueños de la mayoría de la tierra, y parecería que la sociedad está de acuerdo con eso, porque esto que nosotros definimos en el capítulo pasado de la estructura agraria tan desigual, no está nunca en la agenda pública. Parecería que hay un consenso que lo defiende sin decirlo, ¿no? Esto, quizá una cosa que empezó durante el siglo XIX, fueron las colonias. ¿Qué eran las colonias? ¿Por qué se llamaban colonias? Porque eran como grupos de agricultores que se instalaban en aquel mar de ganadería o de agricultura de grandes propietarios. La colonia era como una isla adentro del mar, ¿no? Y en realidad, de a poco se fueron viendo bien las colonias. Eran deseables, cumplían un rol, ¿no? El Estado no intervino en esto con mucha fuerza hasta 1912. Cuando se dio el grito del Corta, sí, intervino, porque los chacareros constituyeron una fuerza social. En realidad, se discutió la ley de arrendamiento en la Argentina, porque los chacareros que producían el trigo y el maíz querían estabilidad. Y además hicieron movidas muy grandes. Hubieron en este periodo manifestaciones hacia el Congreso en Buenos Aires de 1.500 chacareros. No era changa. Eso hay que atenderlo, porque chacareros no son los empleados públicos. Se le nota en la frente blanca y en las manos gruesas. ¿No? Y además cuando gritan, gritan. ¿No? Y además era un sector importante para la economía nacional. En realidad Argentina hizo una cosa muy buena. Habilitó al Banco Hipotecario Nacional, ¿no?, a que prestara dinero para comprar tierra. Lo mismo que pasó en el Uruguay con el Banco Hipotecario del Uruguay. Seguro que después vino la crisis del 29, los que habían comprado tierra no la pudieron pagar y todo aquello se fue al carajo. No pudo funcionar lo de que el banco hipotecario le diera recursos para comprar tierra a la gente. En 1936 se hizo un instituto de colonización provincial en Buenos Aires para los chacareros. Es increíble porque fue un instituto de colonización provincial. Un poco después en el Uruguay se hizo el Instituto Nacional de Colonización. Son cosas bien paralelas. Parece que el río permitía que pasen las noticias, porque no puede ser que se dieran casi al mismo tiempo. Tenía que haber información de lo que pasaba de acá y allá. En realidad, en la Argentina de a poco se fue viabilizando el latifundio como un problema. Hubieron proyectos
para acceder a la tierra en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes. Hubieron reformas agrarias para disminuir el peso del latifundio y permitir que existieran los chacareros. Todo este movimiento agrarista, digamos, fue crítico del latifundio, pero era una crítica que todavía el sistema político la podía absorber, digamos, ¿no? No fue como en Italia. En Italia terminó la Segunda Guerra Mundial y hacía la reforma agraria o hacía la reforma agraria, no hay tutía, pero eran millones de campesinos, ¿no? En realidad, en el 42 se dieron cambios políticos importantes, el Estado intervino y se sancionó una ley de arrendamientos rurales en el 42, pero ahí vino el peronismo, ahí pasaron fenómenos políticos mayores y todo esto se fue modificando, sobre todo porque el peronismo, que también empezó siendo crítico con el latifundio, con los grandes propietarios, de a poco, en las medidas que es gobierno y tiene que resolver la ecuación económica nacional, también tiene que darle importancia a las importaciones. Y para eso precisa exportar. Aquel desarrollo industrial precisaba motores, precisaba dínamos, precisaba materias primas para la industria, precisaba productos químicos, y eso tenía que hacerlo teniendo una exportación. Entonces, de aquello de criticar a los grandes productores a necesitar exportaciones voluminosas, lo llevó por lo menos a relativizar el tema de los grandes propietarios. Ahora, en el Uruguay también hubo una ley de arrendamiento, también del 42, igual que en la Argentina, porque acá los productores, los agricultores sobre todo, estaban en condiciones muy malas. Hubo organizaciones gremiales muy fuertes, la Comisión Nacional de Fomento Rural hizo un congreso en Paysandú, muy cerca de Santa Fe, ¿y qué discutieron en el congreso? La función de la tierra. Y porque los agricultores acá estaban levantando la consigna de la función social de la tierra. La tierra no tiene solamente una función económica para el gran propietario, tiene una función para la sociedad. Esto fue mucha movilización, muchas denuncias, muchos pedidos al Parlamento. En el 44 se había formado una comisión especial de reforma agraria del Senado. O sea, si habrá tenido presión esto, que llegó a formarse una comisión agraria, una comisión de reforma agraria en el Senado. En realidad, estos temas que existen porque hay un consenso en la sociedad, la primera etapa que los grandes propietarios tratan de mantener es que no se hable. El silencio lo convalida. Ahora, después, cuando ya el silencio no se puede mantener, lo meten en el Parlamento, porque en el Parlamento lo van a negociar los representantes. Y bueno, acá lo que pasó fue que entró en el Parlamento, ¿no? Se creó una comisión especial, porque lo que pasa es que habían habido 12 proyectos de ley de reforma agraria presentados, incluso por el propio gobierno, uno de ellos. Bueno, porque era un gobierno ballista, era un gobierno progresista, así que el tema estuvo planteado, ¿no? Entonces, hubo unidad en la calle. Pasó otra cosa también, que el tema de los pequeños agricultores en aquel tiempo también fue tomado por los trabajadores urbanos y hubieron manifestaciones de obreros, de sindicatos y de paisanos, ¿no? Bueno, esto ya cambió la cosa, ¿no? Ahora, hubo una oposición fortísima. La Federación Rural le mandó a los senadores un telegrama diciendo que si votaban la ley de reforma agraria no los iban a elegir nunca más. Y en la discusión del Parlamento, los senadores lo dijeron, está en el acta. Entonces, también decían que, ojo, porque vamos hacia una dictadura de un país que desprecia la democracia y la libertad. O sea, había una oposición muy fuerte. A veces esto, que las cosas se planteen blanco sobre negro, es bueno, porque ayuda a que la gente visualice el problema, ¿no? Ahora, también en la discusión parlamentaria, cuando se creó este Instituto Nacional de Colonización, que se debería haber llamado Instituto Nacional de Reforma Agraria, porque la comisión que lo terminó redactando se llamaba Comisión Especial de Reforma Agraria. Ya el título te demuestra que hubo una negociación entre los propietarios y los chacareros y los partidos políticos, ¿no? El Uruguay en aquellos años era acreedor de Gran Bretaña cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña nos debía a nosotros, ¿no? ¿Y con qué nos pagó Gran Bretaña? Nos pagó con los trenes que ya estaban amortizados, con los tranvías, con empresas. Bueno, en realidad,
el gobierno creó una empresa municipal de transporte colectivo con los tranvías. Esa empresa, esa administración municipal para ponerla a andar, hubo que asignarle recursos. Se le dieron 34 millones de pesos. Pero al Instituto Nacional de Colonización, para hacer la reforma agraria, se le dieron 20 millones de pesos. Los legisladores que estaban en contra de una estructura latifundista pateaban, saltaban como pelota de goma en el Parlamento. Pero bueno, esa fue cuando se negocia una cosa, ¿no? Es una ley muy compleja, es una ley de 160 artículos, pero se negocia entre los representantes de los dueños de la tierra y los representantes de los agricultores y los que también reflejan los intereses de los trabajadores urbanos sindicalizados. Ese negocio va a dar algo que no satisface a nadie y que tironea un poco, pero al final se termina sancionando algo, ¿no? Ahora, lo que se acordó es que el Estado participara en el tema. Esto es muy importante, porque en realidad en la estructura agraria ¿tiene que participar el Estado o no? Los grandes propietarios no querían que el Estado participe, querían que en democracia se deje todo en libertad, ¿no? Primero que participe, ¿no? Y después que no se hable de latifundio. Bueno, en realidad, sin embargo, la ley permite que se expropie tierras por un mecanismo particular. Además define que son tierras afectadas a la colonización, o sea, las tierras afectadas a la colonización son un territorio particular del Uruguay, ¿no? Tiene una graduación, porque el colono puede ser un peón de estancia que tiene un pedazo de tierra para trabajar y paga una renta por él. Puede ser un pequeño productor, puede ser los hijos de un productor, puede ser un productor que se asocia con otro y hace una cooperativa. Pueden ser productores más grandes que con el tiempo dejan de ser colonos y se convierten. O sea, es una ley muy compleja, ¿no? Que algunos legisladores en la discusión dijeron que era una ley muy, muy casuística, porque no era una ley general que establecía, no, decía, para expropiar la tierra se va a hacer un llamado y en tantos días hay que resolverlo. Y además, cuando dos personas se venden tierra entre sí, colonización puede entrar a comprarla por el mismo precio que acordaron los particulares. O sea, tiene una cantidad de mecanismos muy concretos, muy casuística la ley, porque se discutió, ahí se ve cómo se negoció entre unos y otros. Se discutió detalle por detalle, y cómo va a ser la expropiación, y cómo se va a manejar la tierra, y quién va a hacer los planos, y cuáles son los derechos de los agricultores, y cuáles son los derechos de los propietarios. Ahora, de todo esto, la ley permite el asociativismo, por ejemplo. Y yo quiero decir que hoy en día colonización en el Uruguay tiene el 4% de la tierra agrícola nacional, tiene 610.000 hectáreas, ¿no? Incluye al 8% de los agricultores. No es poca cosa, son 3.600 predios. Y tiene el 20% de los pobladores rurales, porque son todas familias con hijos en predios más chicos. Entonces, ¿cómo compra el instituto? Para eso tiene que tener recursos, ¿no? Cuando hay dos empresarios que se venden una tierra el uno al otro, cuando un fondo de inversión le compra a un gran propietario y acuerdan un valor de $3.000 por la hectárea, tienen que comunicárselo a colonización. Y si colonización decide entrar en el negocio, lo puede comprar colonización al mismo precio que pactaron los particulares. O sea, le da una preeminencia a las compras para el Estado. Esto fue muy discutido. Seguro que para esto tiene que tener plata. Lo que dijeron los representantes de los grandes estancieros, aprobémosle la ley, después no le damos recursos. Entonces no va a poder comprar. Pero bueno, esta es una ley casuística, muy discutida, pero que en realidad su ejecución depende de la voluntad política del gobierno. Si el gobierno tiene recursos y desea intervenir, entonces puede hacerlo. Cuando el Frente Amplio estuvo en el gobierno, yo recuerdo que una empresa panameña, que era parte de los Panama Papers, le vendió 4.000 hectáreas a otra empresa panameña, cuyos propietarios eran los mismos que la anterior, y habían arreglado un precio entre ellas. Ahora, tuvieron mala suerte, porque en ese momento ganó las elecciones el Frente Amplio. Y entonces el Instituto de Colonización dijo, me interesa, y compró las 4.000 hectáreas por ese dinero que habían acordado entre ellas, que era un precio muy bajo. Seguro, una cosa son las leyes y las facultades que tiene el Estado y el gobierno, y otra cosa es el poder. Llevó 5 años en la justicia
de demandas, de contrajuicios, de reclamos, de afectar con esta ley, de declarar por la inconstitucionalidad de aquella. Ah, bueno, pero al final colonización la compró. Fue un parto comprarla, porque el poder es el poder, y no alcanza con tener una ley que lo regula y un partido político estar en el gobierno. Pero yo creo que y la voluntad política se ve en quién nombra, quiénes son las autoridades del Instituto de Colonización. Seguro, si se pone de autoridad del Instituto de Colonización gente comprometida con la colonización, comprometida con los chacareros y los agricultores familiares, con los productores de leche, con los productores de trigo, y que conoce del asunto, es una cosa. Ahora, si se nombran políticos porque no salieron diputados por allá y entonces dan un cargo en colonización y no tienen la más mínima idea de lo que hay que hacer ahí, como hay algunos ahora, ¿no? Y además tiene que tener recursos, ¿no? Y además tiene que haber un consenso de que el ente que va a hacer eso tiene una importancia institucional en el país. En la República Argentina hubo una Secretaría de Agricultura Familiar, pero nadie le dio bolilla, nadie hablaba de eso. Yo estoy seguro que la mayoría de los ciudadanos de la República Argentina no saben bien de qué se trata eso, ni lo que hace, ni lo que pasó, porque esa secretaría fue eliminada durante el gobierno de Macri. Después se volvió a instalar. O sea, instituciones que casi que no tienen importancia, que tienen pocos recursos, que tienen directivos que no entienden mucho del asunto. Bueno, así que, pero esta es la lucha, en realidad, por los temas de la estructura agraria, por los temas de defender a los pequeños productores y por los temas de trabajar hacia un agro más democrático. Yo creo que este tema de la importancia que tiene el Estado para la estructura agraria quería mencionarla, porque nosotros venimos viendo cómo miramos el campo, ¿no? Cómo se mira el campo, cómo se ve. Bueno, este es un buen ejemplo de la importancia que tiene una herramienta importante para las familias rurales, para ese tejido que forma la sociedad rural, y la forma en cómo se le ve es demostrativa de qué importancia se le da al tema. Yo creo que con esto yo dejaría estas reflexiones sobre el Estado y la estructura agraria, y después seguiremos con otros temas para llegar a entender qué es lo que nos está pasando en realidad en el campo en estos años. Ahí está, así terminamos este capítulo, como decía Ernesto Agassi, sobre la estructura agraria y el rol del Estado. Pronto, quédate aquí en el canal de YouTube de Fogón en Fogón y las transmisiones de radio, porque tendremos más sobre el campo, pensar el campo en el Río de la Plata.